Buenas noches, bienvenidos a Red Más Internacional. México se convirtió en el segundo país de América Latina en donde se ha propagado el COVID-19, luego de registrarse un caso en Brasil. Hacemos contacto a esta hora con nuestro periodista Alexander Gómez, quien nos tiene todos los detalles de esta noticia. Alex, buenas noches. ¿Cuántos casos se han confirmado hasta ahora en territorio mexicano? Adelante. Jenner, muy buenas noches para usted y para toda la teleaudiencia de Red Más Internacional. Hasta el momento las autoridades mexicanas han confirmado 2 casos. El más reciente ocurrió en el estado de Sinaloa y fue confirmado en una rueda de prensa por el secretario de Salud de ese estado, Efrén Encinas Torres. Él habla de una persona con 41 años que recientemente había viajado a territorio italiano. Asimismo, las autoridades de Sinaloa investigan un tercer caso sospechoso que correspondería a una persona que precisamente tuvo contacto con este ciudadano que en las últimas horas fue confirmado como el segundo caso de coronavirus en México. Más temprano y en su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a un vocero de la Secretaría de Salud de ese país, informaron, o mejor, confirmaron un primer caso en Ciudad de México, cuyo reporte vamos a tener en la siguiente nota. Se trata de un hombre con 35 años en Ciudad de México que una semana antes había viajado a Bérgamo, Italia, para una convención donde estuvo en contacto con otra persona de dicha nacionalidad que reside en Malasia y que resultó infectado. El mexicano con coronavirus y toda su familia, compuesta por otras 5 personas, están en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país se encuentra preparado para afrontar la llegada del coronavirus y pidió calma. No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. Por lo que las autoridades hicieron recomendaciones. Que estornude en el ángulo interno del codo. ¡Achú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos, simplemente así, ¿de acuerdo? Y entonces esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. En la tarde de este 28 de febrero, las autoridades sanitarias confirmaron otro caso en Sinaloa. Se trata de un hombre con 41 años, quien también viajó a Bérgamo junto al primer infectado. De esta manera, y como lo contábamos al principio, México se convierte en el segundo país en América Latina en confirmar casos de coronavirus. Recordemos que en el transcurso de esta semana, el gobierno de Brasil había confirmado un primer caso en el estado de Sao Paulo, correspondiente a un ciudadano con 61 años que precisamente también había viajado a Italia y que cuando regresó a Brasil tuvo una reunión con 30 personas que en estos momentos siguen siendo evaluadas por las autoridades de ese país. Es información con Alexander Gómez para Red Más Internacional.